bienvenidos al curso de Contabilidad Corporativa. Mi nombre es Edgar Mérida. Estaré compartiendo con ustedes durante este trimestre esta clase. Para comenzar, me voy a presentar algunas generalidades sobre mí y me gustaría que después cada uno de ustedes igual se presente, por lo menos para saber con quiénes comparto la clase. Mi nombre es Edgar Mérida, soy contador público y auditor. Tengo una maestría en ingeniería de negocios en la Galileo. Estoy doctorando en administración de alto desempeño con especialización en finanzas, y actualmente estoy en el último año de la carrera de leyes. Actualmente trabajo como gerente financiero de una empresa de turismo. Esas son mis generalidades y son lo que voy a compartir durante este trimestre. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, dijera su nombre, su profesión y en qué área de la actividad económica se desarrolla. Buenas noches, comenzamos. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Mucho gusto, buenas noches. Sí, mi nombre es Francisco Rubén Vázquez García. Soy administrador de empresas y actualmente pues trabajo en el área de recursos humanos. Laboro para una empresa agroindustrial de palma aceitera en el área de Puerto Barrios de Zabal. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es María Cecilia Méndez Martínez. Soy administradora de negocios, por eso estoy estudiando en la Galileo. Actualmente trabajo en el área de atención al cliente. Muchas gracias, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Víctor Sandoval, soy administrador de empresas y trabajo en una empresa de venta de energía solar como administrador y asesor financiero. Muchas gracias, bienvenido. No sé si alguien más quisiera compartir antes de comenzar la clase. Bueno, comencemos. Si alguien más llega, pues interrumpe y se presenta para por lo menos saber con quiénes comparto la clase. Hoy comenzamos con la clase de contabilidad corporativa y vamos a hablar algo de las particularidades del curso, de cómo se va a desarrollar durante estas 9 sesiones que estaremos, cómo se va a evaluar y cómo va a ser la metodología. Entonces vamos a comenzar un poco hablando sobre la descripción del curso. Y dice que la contabilidad corporativa es la responsable de preparar la información financiera de todos los negocios independientes que están bajo una sola entidad y es la base para la toma de decisiones de inversión y de financiamiento, buscando con esto la maximización del valor del grupo de empresas, alineadas con las metas de los accionistas y quien la administra, con lo cual se busca establecer el marco de una buena administración en función de los objetivos. Si alguien quisiera participar, pues con mucho gusto lo puede hacer. ¿De qué se trata el curso? Normalmente hablamos varios conceptos de contabilidad. No sé si alguno de ustedes se recuerde de algunos conceptos y a partir de eso comenzar el desarrollo de la clase.
Para recordar un poco, hablamos de varios conceptos. Hablamos de contabilidad financiera, hablamos de contabilidad administrativa, podemos hablar de contabilidad general, podemos hablar de contabilidad gerencial, podemos hablar de contabilidad corporativa, podemos hablar contabilidad fiscal. Todos estos tienen un concepto diferente a lo que vamos a ver a partir del día de hoy. Hablemos de la contabilidad general. La contabilidad general normalmente es la que se dedica a registrar y a operar todas aquellas transacciones y toda aquella documentación que sirve al final de cuentas para preparar la información financiera. Todo esto sirve para tomar decisiones y presentarlo ante la máxima autoridad de la organización, estando conscientes de el valor que debe tener para plantear estrategias, para formular planes y para buscar un buen desempeño de las empresas. Y a partir de así hablamos de los diferentes conceptos que existen. Por ejemplo, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal no es que sean contabilidades distintas. Se refiere básicamente a que una contabilidad financiera va a hacer referencia a aquellos eventos relevantes que una contabilidad fiscal no lleva. Un ejemplo, podemos hablar de las depreciaciones. En una contabilidad financiera se puede hablar sobre un método de depreciación basado, si fuera una maquinaria, en horas máquina o en unidades producidas, y en la fiscal es sobre línea recta, es decir, sobre un porcentaje que establece la ley para poder depreciar. Solo ahí cambia el concepto de información financiera, no es que se lleve contabilidades diferentes. Y entonces seguimos hablando del tema y vamos a seguir hablando del curso. Y como objetivo general es conocer la relación que existe entre la contabilidad financiera, administrativa, preparar los reportes financieros para la toma de decisiones a nivel de grupo de empresas y la preparación de la información financiera. Esta de acuerdo a los requerimientos establecidos por los entes que utilizan esta información, ya sea para toma de decisiones o para conocer el buen manejo de la empresa. ¿Cómo, cuándo y dónde se debe presentar esta información? ¿Y para quién? ¿Quién es el responsable de utilizarla? ¿Y quién es el responsable de la toma de decisiones basada en la información que se presenta? Y vamos a ver algunos objetivos específicos. Dice, conocer el efecto de la inflación en la información financiera y cómo afecta los valores presentados en la misma. Conocer la importancia de la reexpresión de los estados financieros en moneda extranjera, en donde se determina el efecto por revaluación de los diferentes componentes de los estados financieros y el efecto que tienen los resultados. Conocer la importancia de la consolidación de los estados financieros para las empresas controladoras y subsidiarias y cuál es el efecto en los resultados por las inversiones realizadas. Entremos a conocer un poco el contenido del curso y basados en esto vamos a dar algunas referencias para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver. Vamos a iniciar como primera parte del curso en la unidad 1. Vamos a hablar sobre un concepto de lo que es contabilidad corporativa. ¿Qué es la relación con el gobierno corporativo? ¿Y qué es el gobierno corporativo? Es la forma de cómo las organizaciones están estructuradas y cómo este gobierno corporativo los lleva a definir sus planes y estrategias para un buen desempeño de la empresa. Y vamos a hablar un poco en la unidad 2 sobre estados financieros en economías inflacionarias. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la inflación. Es un concepto pequeño, pero ¿por qué la inflación? No sé si alguno de ustedes me pudiera decir por qué es importante para que una empresa conozca qué efecto puede tener la inflación en la economía de una empresa.
Licenciado, sí puede ser sobre las inversiones que puede tener la empresa en el extranjero o las cuentas que puede tener, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí puede ser, pero no necesariamente solo en países extranjeros, pudiera ser también en la parte local. Recuérdese que la inflación va a afectar en el medio donde se desenvuelve. Por supuesto que también es importante saber los tipos de inversión que se hacen en el extranjero y cuál y dónde podría ser el efecto de esa inversión en la inflación. Normalmente Licenciado, y le pudiera pregunto, ser en la apreciación o la depreciación de la moneda. No sé si alguien tenga algún otro concepto. ¿Alguien ha escuchado sobre la inflación que vive Venezuela actualmente? Buenas noches, licenciado, un poco. Buenas noches. Cuéntenos. Pues he escuchado de que, o sea, sí hay mucha inflación en su moneda y por lo tanto la mayoría de personas ya no puede, pero, o sea, todo lo que ganan ya pues no les sirve mucho para la compra o el tipo de cambio o cosas así. Sí. Ahí aparece el famoso IPC. ¿Qué significa el IPC? Es el índice de precios al consumidor. ¿Y cómo puede afectar esto a una empresa? Bueno, se considera un año base y Ajá. en el tiempo pues esto puede ir afectando, ya que el, los, el precio de la canasta básica de los productos pues, pueden ir incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Esto está relacionado en con, este caso, sí, dígame. el valor del dinero cae, ¿verdad? En ese caso. Entonces puede ser que haya un aumento de precios en los bienes que ya se tengan contemplados comprar y esto viene a afectar el presupuesto, ¿verdad? Hay pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, como todo está relacionado a un valor monetario, ¿qué pasa si de 100 va a poder comprar la misma cantidad que compraba cuando la inflación estaba más baja? Es decir, un pequeño ejemplo, si con 10 quetzales compraba 3 libras de tomate, ¿será que con esos mismos 10 quetzales podrá comprar las mismas 3 libras de tomate? Eh, ¿Cómo va a afectar a las empresas? Pues las afecta en que pueda caer el consumo de los productos que actualmente vendan. Entonces, eso es parte de por qué la inflación puede afectar la economía de una empresa. Entonces, vamos a ver por qué hay que convertirse. Y acá, como hablábamos, contabilidad corporativa, hablábamos de contabilidad general, hablábamos de contabilidad administrativa, contabilidad gerencial. Acá van a haber partidas monetarias, pero esas no son de las partidas que ustedes normalmente conocieron en contabilidad general o en contabilidad financiera. Esto es otro tipo de partidas que conforme el desarrollo del curso y de la unidad vamos a determinar qué son partidas monetarias. Y también existen lo que son las partidas no monetarias. ¿Cuál es el concepto de cada una de ambas? Y vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo de reexpresión, en qué momento reexpresión y cómo se convierten los estados financieros a una economía hiperinflacionaria. Y por último vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de hacer una reexpresión por hiperinflación. Esto sería básicamente nuestro
nuestro tema número 2. Y la unidad número 3 haría estados financieros en moneda extranjera. Una definición, un objetivo de la conversión, qué es moneda extranjera, qué es moneda funcional, qué es moneda de presentación, y también van a existir lo que son partidas monetarias y partidas no monetarias, que es tipo de cambio, pérdidas y ganancias en cambio de moneda. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el tipo de cambio de referencia el día de hoy del Banco Guatemala? ¿Alguien sabe por qué es importante conocer los tipos de cambio que actualmente se manejan en el mercado financiero? Hoy está a 7.68. 7.68. Pero ese es solo tipo de cambio de referencia. Para poner los tipos de cambio debe ser una política de empresa. Ahora, ¿cómo se manejan los tipos de cambios en el mercado financiero? Hay un tipo de cambio de venta. Hay un tipo de cambio para de venta y uno de compra. ¿y cuánto más o menos es la diferencia? Mm, Más o menos anda más entre 20 centavos, 19, algunos 22 y hay un banco que maneja casi hasta 40 o 50 centavos de diferencia entre la compra y la venta. Entonces, eso es una referencia de cómo es que las empresas que trabajan con tipos de cambio, monedas extranjeras y hacen transacciones, deben de conocer cuál es el mercado financiero que les pueda ofrecer una mejor opción referente a los tipos de cambio. Pero eso es más que todo para negociar y hacer transacciones. En esta parte vamos a ver cómo es que también la ley fiscal puede afectar las transacciones en moneda extranjera, que se puede considerar como un gasto sujeto a impuestos sobre la renta por diferencial cambiario, ya sea ganancia o sea pérdida. ¿Qué dice la ley bajo ese respecto? ¿Y qué partidas son las que en su momento se pueden ver afectadas? Y por último, va a preparar un estado de pérdidas y ganancias en cambio de moneda. ¿Cuál es el efecto monetario que se pueda dar en un estado financiero solo por el diferencial cambiario? Ese es un efecto monetario que puede afectar los resultados de todas las empresas. Y por último, vamos a ver la parte de la consolidación. ¿Y qué es la consolidación? ¿Algunos de ustedes tienen algún concepto de consolidación? Pueden ser varios, Nick, pero por ejemplo, consolidación de deudas o consolidación de los tipos de cambio según las diferentes monedas que se pueden manejar en la empresa. Básicamente son de estados financieros. Es la unión de todos los estados financieros para dar una información consolidada. Licenciado, es como el informe final que dan las empresas, consolidan todos los informes de tesorería, contabilidad, presupuestos para poder dar un informe. ¿Alguien más? Es importante que participen, al final todos vamos a aprender de todos. Básicamente la consolidación es de estados financieros y esa consolidación se refiere básicamente a juntar toda la información financiera de las diferentes empresas de las cuales es controladora una organización y la cual desea saber cuál es el desempeño de las mismas
para poder tomar acciones y estrategias que las puedan mejorar su desempeño en el mercado. Básicamente eso es. Acá sí, en esta parte, se van a hacer partidas contables, pero no son de las partidas contables normales que en algún momento ustedes vieron o que ustedes se recuerden. Estas son partidas básicamente que se llaman partidas de eliminación y no son más que todo aquellas partidas que sirven para eliminar las transacciones que se dan entre compañías relacionadas. Es decir, si la A controla a la B y la B le vende a la A, no se puede considerar que una venta de la B a la A sea parte de una medición del desempeño. Lo que se va a medir es el desempeño en ventas a terceros. Entonces, acá hay muchas consideraciones que tomar en cuenta para efectos de poder consolidar. Entonces, ahí es donde vamos a hacer partidas de eliminación y después viene la parte de una definición de lo que es la controladora. La controladora no es más que aquella empresa que tiene el control de acuerdo a sus aportes, que es la mayoría del 50+1, y que la cual toma la decisión de hacer estrategias y planes para que todos funcionen de acuerdo. Y por último, la subsidiaria, que la subsidiaria es la empresa controlada, es decir, aquella que si la A controla la B, la A tiene una mayoría de inversión en acciones en la B y por lo tanto se convierte en una subsidiaria. Entonces, esto básicamente va a ser el desarrollo del curso. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir? Pues vamos a tener las videoconferencias, vamos a hacer análisis de ejercicios, vamos a hacer en algún momento lectura de algunos artículos y los foros relacionados con el desarrollo de las unidades. El examen parcial sería en la 6ª semana, un examen final en la última semana. ¿Y cómo va a estar evaluado el curso? En el caso de ustedes existen foros y los foros están evaluados. No existe asistencia como aparece en esta presentación, porque esta es para la asistencia de los cursos presenciales. Y esta es una pequeña bibliografía recomendada. Sobre esto vamos a basar para preparar el curso. Pueden conseguir algún libro de finanzas que bien puedan tener, o pueden conseguir en el caso del punto 3, hay una referencia del Google Books donde hay información de libros y donde hay un apartado específicamente de este tema, que es la consolidación de los estados financieros. Esta forma va a ser como se va a desarrollar el curso de aquí hasta el final del mismo. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta el respecto que me quisieran hacer, por favor? Esto sería la parte introductoria y el día de hoy empezaríamos de una vez con la unidad 1. Y voy a poner una presentación sobre qué sería la unidad 1 que terminaríamos para el día de hoy en la primera clase y poderla terminar. Y todo empezamos con el concepto de contabilidad corporativa. Y dice que es una técnica o procedimiento que permite registrar, controlar y conocer todos los movimientos económicos de una organización compuesta por varios negocios. Es decir,
todas las actividades financieras de una organización en la cual existe un control, con lo cual se busca tener toda la información financiera para toma de decisiones. No sé si alguno de ustedes trabaje en alguna empresa en la cual se componga de varias empresas a la vez. Continuamos. Es la función de la contabilidad corporativa preparar información que se utilice para toma de decisiones de negocios. Toma de decisiones para aumentar la cuota de mercado y el valor económico de la empresa. Aumentar beneficios y pagar una compensación adicional o bonificaciones a sus empleados. Todo esto es una breve definición de la contabilidad corporativa y cuáles son los beneficios que pueden traer a la parte de las empresas. Y comenzamos con la parte de por qué la contabilidad corporativa y por qué el control interno. ¿Alguno de ustedes tiene algún concepto de control interno que quiera comentarnos? Licenciado, en nuestra empresa había control interno y era como los auditores, ellos eran los que nos auditaban todos los procesos que teníamos que hacer en finanzas. ¿En qué trabaja usted? Tesorería. ¿Nos puede comentar interno que tengan el área de tesorería? ¿Perdón? ¿Nos puede No le comentar sobre un control interno que tenga en el área de tesorería? A nosotros nos auditaban, por ejemplo, lo de las cajas chicas. Ellos nos llegaban a auditar todos los vales o todos los pagos que hacíamos con eso. También nos llegaban a hacer auditorías de las solicitudes de viaje que nosotros hacíamos con los cheques. También ellos lo llevaban. Sí, ellos llevaban un folio para que nosotros lleváramos un control de los gastos que nosotros hacíamos. Ahora ya no hay control interno porque lo quitaron y ahora lo lleva la auditoría directamente que contrata la empresa. Pero antes esos eran los controles que ellos llevaban. O sea, ellos en cualquier día nos pedían un cheque o un pago o lo de la nómina y ellos revisaban todo lo que nosotros hacíamos. Ahora, ¿ustedes como departamento llevan algún control interno? Pues nosotros sí llevamos informes, el libro de bancos, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los informes que nos pide el corporativo. Sí llevamos controles. O sea, prácticamente lo que llevaba control interno de llevar un registro de folios, llevar un registro de las cajas chicas, las llevamos ahora nosotros y eso lo reportamos por medio de un sistema que es SAP, lo llevamos para el corporativo, que es ahora sí. En el caso de una factura de un proveedor, ¿cómo verifican ustedes de que realmente el valor de esa factura es el correcto? Porque nosotros pagamos la factura conforme la orden de compra que nos den. O sea, nosotros pedimos para poder proceder a un pago la factura ya contabilizada por contabilidad. Ellos verifican si fue entregado el producto nosotros llevamos un sistema que se llama Migo, que es como que el registro de las facturas, y ellos revisan si el producto fue entregado y nosotros ya con la factura contabilizada y autorizada, pues nosotros ya procedemos con el pago según los días de crédito que nos brinda el proveedor.
pero todo esto ya pasó por contabilidad. Si ellos nos dicen sí se paga, pues nosotros lo realizamos. Lo que ustedes están realizando ahí es un proceso de control, aunque no lo vea como función de la auditoría, pero es un control interno de procesos en el cual establece cómo deben ser todos los procedimientos que debe llevar el pago de una factura. Sí. Entonces, todo eso es control interno. Sí, Independientemente que haya una área específica que la determine y lo quiera llevar, pero todo eso en los departamentos o en las funciones que tengan asignada cada persona, la responsabilidad es verificar que los procedimientos se cumplan, que los procesos se lleven a cabo tal y como están establecidos. Ese es control interno. ok. No sé si alguien más nos pueda comentar algo respecto a control interno. Entonces, el control interno está relacionado con la parte de la contabilidad financiera y es el control sobre todas aquellas transacciones e información relevante que deba de presentarse y con procedimientos y procesos para que puedan tomar decisiones. Con la contabilidad administrativa, que de igual forma se preocupa porque todas las reglas, procedimientos y normas creadas para preparar la información financiera se lleven de acuerdo a lo establecido por la administración. También por la contabilidad corporativa, que es la que al final de cuentas presenta toda la información y verifica que todo esté de acuerdo a los procedimientos establecidos. Pero hay una parte importante que debe considerar la administración, la parte del control interno. ¿Qué me podrían comentar ustedes algo sobre la administración de riesgos y el riesgo empresarial? ¿Qué relación tiene el control interno con la administración de riesgos? Licenciado, yo pienso que tener controles internos nos ayuda a minimizar estos riesgos. Por ejemplo, si yo tengo un control y sé en qué, por ejemplo, en qué fecha yo debo cancelar las facturas a los proveedores, si no yo voy a incurrir en mora. Entonces, establecer un control interno me ayuda a que yo realice los pagos en el tiempo y no incurra en pagos por mora, ¿verdad? Que esto realmente se vuelve un riesgo si nosotros no estamos cumpliendo con eso porque es un desembolso que la empresa va a estar haciendo y que se pudo evitar. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Y por último, la última fase que probablemente algunos ya lo han comprobado, que la compañera quien lo comentó anteriormente, es sobre la auditoría. ¿Cuál es la relación de la auditoría con el control interno y con la parte de la contabilidad? ¿Alguien podría comentarnos algo al respecto? Creo que la auditoría estaría ya viendo que el control interno ya se haya, o que se hayan hecho los controles internos de cada uno de los procesos, para ver si se cumplieron de la manera correcta. De acuerdo. Ahora, un ejemplo, ¿qué pasaría si la auditoría detecta un fraude? Y si alguno de ustedes conoce en la empresa donde trabajan ha habido fraude. Para si había fraude, algún control interno no se llevó de la manera correcta,
realizar los cargos que se tienen que realizar y tratar de corregir los controles para que no vuelvan a suceder. ¿Dónde puede, normalmente, en qué área es que puede darse en una empresa fraude? Pues normalmente es en la área contable o la financiera. Pero ¿será que no se puede dar en el manejo de fondos? Porque al final el manejo de fondos no necesariamente puede ser el área contable o financiera. Bueno, se puede dar también de parte de la gerencia, ¿no? que han habido algunos fraudes. No necesariamente es la financiera o la contable donde está dando. Se puede dar a todos los niveles toda vez el control interno no esté fortalecido. O sea, eso es parte de por qué el control interno es importante en las empresas y por qué debe velar siempre porque el mismo funcione adecuadamente. Y entonces caemos en la parte de la estructura organizacional de la empresa. Básicamente es, ¿qué es el gobierno corporativo? ¿Alguien de ustedes ha escuchado ese concepto y por qué es que se maneja actualmente? Licenciado, considero que el gobierno corporativo lo que busca es establecer como esas estrategias para minimizar los riesgos, ¿verdad? O tal vez que la información que se presenta, la información financiera sea verídica, sea transparente, sea exacta, ¿verdad? O lo más exacta posible. Creo que, o considero que el gobierno corporativo eso es lo que busca, ¿verdad? Minimizar todo esto, todos estos riesgos para que la información sea más verídica y la toma de decisiones sea bien apegada. De acuerdo con su comentario. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Entonces veamos una pequeña definición de gobierno corporativo. Dice que es un sistema por el cual las sociedades son gobernadas, dirigidas y controladas siguiendo los criterios establecidos por los accionistas. Si en algún momento les llama a ustedes la atención y quieren, ingresan a internet y buscan una empresa que sea pública. Cuando hablo de una empresa pública son todas aquellas empresas que cotizan en bolsa. Cuando entren al portal se van a dar cuenta que ahí está cómo está organizado su gobierno corporativo, y eso es algo que ya las empresas públicas o que cotizan en bolsa deben de tener y deben de presentar para que los accionistas o los inversores puedan tener la certeza de que las inversiones que hagan en esa empresa se manejan adecuadamente. Entonces, igual, ¿cuál es la finalidad para lo cual está constituido un gobierno corporativo? Es incrementar el valor de la sociedad, es decir, buscar todos aquellos elementos que la puedan llevar a tener un valor de mercado, pero el valor de mercado no se va a definir en función del valor que presentan los estados financieros, sino es el valor que se pueda representar por el valor accionario que tenga en el mismo mercado. Así es como se va a incrementar el valor de la sociedad. Facilitar acceso al capital. Eso es tener acceso a las fuentes de financiamiento, a las fuentes de capital, con lo cual pueda tener capital de trabajo y pueda seguir operando. Contribuir para continuar como negocio en marcha. Es decir, establecer o definir todas aquellas estrategias o todos aquellos planes que contribuyan a que la empresa pueda seguir operando en el mercado.
Hay empresas que tienen hasta más de 100 años, hay empresas que igual, el caso de Lehman Brothers, de Lehman Brothers, que quebró, tenía 130 años de estar en el mercado, con la crisis financiera desapareció, pero era por lo mismo, por las mismas tomas de decisiones que se hicieron a nivel de corporativo. Facilitar el acceso al financiamiento externo. ¿Y cómo está organizado el gobierno corporativo? El órgano máximo del gobierno corporativo es la Asamblea de Accionistas. Y la Asamblea de Accionistas es la que establece las estrategias y los planes de la empresa. Eso se traslada al Consejo de Administración, quien es el que define y establece los planes para que los desarrolle el resto de la organización. Y el Consejo de Administración está organizado en comités. Nosotros vamos a ver únicamente parte de el Comité de Auditoría, que el Comité de Auditoría es el encargado de vigilar que todas las transacciones contables y financieras estén adecuadamente presentadas. Entonces, el gobierno corporativo busca que exista seguridad sobre la confiabilidad y certeza de los reportes financieros. Es decir, que toda la información financiera que se presente a la organización y a la administración sean confiables y oportunos. No se puede minimizar el impacto que pueda tener todas aquellas transacciones que no se han considerado y que puedan servir como información relevante para poder determinar que la salud financiera de la empresa va sobre los planes establecidos. La Asamblea de Accionistas, cuando designa el Consejo de Administración, este debe tener los suficientes miembros para poder tomar las decisiones. Sin embargo, deben haber miembros fuera de la misma organización, es decir, que sean miembros que no pertenecen ni no trabajan directamente a la organización, que sean independientes. ¿Eso con qué fin? Con evitar que existan fraudes. Normalmente en un consejo de administración, la composición del consejo es con miembros que son, el número debe ser impar, para que uno haga la diferencia sobre las diferentes decisiones que puedan tomar. Y entonces, ¿qué beneficios trae el gobierno corporativo? El gobierno corporativo dice que busca acceso a financiamiento público y privado. Si es una empresa que cotiza en bolsa, puede emitir acciones y las cuales las puede sacar a la venta para que otros inversores puedan obtenerlas. Con ese va a conseguir financiamiento para su operación. Eso no significa que los que compren acciones de esa empresa en una subasta pública van a dirigir la administración de la empresa. Únicamente son inversores. Y en dado caso no emitan acciones, lo pueden hacer mediante un financiamiento privado, es decir, con todas aquellas instituciones financieras y bancarias con las cuales se pueda obtener fondos y pueda contribuir al desarrollo de la empresa. Toma de decisiones por información oportuna, verídica y relevante. ¿Qué pasa cuando una empresa no presenta información oportuna, verídica y relevante? ¿Alguien puede comentar? Licenciado, entiendo que incrementa los riesgos financieros para la empresa,
porque no se cuenta con la información en el momento, ¿verdad? Al decirlo oportuna es cuando se necesita. Entonces, al no tener esa información y tomar decisiones como a la ligera o sin tener el respaldo, ¿verdad? O observar bien el panorama de dónde estamos parados, pues las decisiones que se van a tomar no van a ser asertivas y eso a la larga va a venir a afectar financieramente a la empresa. Correcto. Entonces, todas las decisiones que se tomen deben ser por algo que es verídico. Dice, identificación de los niveles de autoridad y responsabilidad. Pregunto, ¿primero es autoridad y después responsabilidad o primero responsabilidad y después autoridad? En una organización. Primero sería responsabilidad y luego autoridad. Ya que si uno tiene autoridad y no tiene responsabilidad de realizar las cosas, no lo hace de manera correcta. Hay un comentario que dicen que toda autoridad va relacionada con la responsabilidad, pero entonces caemos ahí. ¿Qué es lo primero? Aunque tenga autoridad, igual debe ser responsable por todos los actos, por todas las acciones que va a tomar en beneficio de la empresa. Pero debe de asumir todos aquellos actos y acciones que realice cuando las pone en práctica. Entonces, es una relación de autoridad y responsabilidad el gobierno corporativo. Organización transparente ante terceros y personal interno. ¿Por qué es importante que el gobierno corporativo sea transparente ante el personal interno? Porque genera confianza, licenciado. ¿Y qué pasa cuando las empresas no son transparentes? Pongamos el caso de Odebrecht. Que para poder conseguir negocios tuvo que pagar preventas a gobiernos para poder él desarrollar su negocio. ¿Será que eso pudo haber sido transparente entre terceros y personal interno? Mejoran los procesos de sucesión por cambio generacional. Normalmente, en el caso de Guatemala, la mayoría de empresas son familiares y hay que realizar el cambio generacional. Eso significa que deben de establecerse todos aquellos procesos que sirvan para que el cambio de sucesión se dé de la forma más transparente sin poder afectar la organización y que los planes establecidos se lleven a cabo tal y como están planteados. Mejora la operación y desempeño del negocio. Todas las estrategias y planes lo que buscan siempre es mejorar y establecer una mejora del negocio y favorece la administración de riesgos de la empresa. Riesgos en inversiones, riesgos de mercado, riesgos de precios, riesgos con los proveedores, riesgos con los clientes, riesgos con los empleados. Todo ese entorno puede afectar a favor o en contra a las organizaciones. Entonces, hasta acá terminamos nuestra parte introductoria y la primera unidad del curso y ya tienen su primer tarea que ya está en el portal.
Y esta primera tarea es un ensayo de 2 páginas que necesito que hagan de los principios de gobierno corporativo relacionados con el comité de auditoría de la ODE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es parte del Banco Mundial y que se dedica a buscar mejoras en los países subdesarrollados. No sé si alguien quiera comentar acerca de lo que vimos hoy del desarrollo de la clase o quiera agregar algo sobre el tema comentado. Entonces hoy finalizamos nuestra sesión introductoria, la primera unidad, y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado.